presente usted a su invitado que está al lado suyo, Por supuesto, don Rodrigo Herrera. porque ya nos está acompañando, como es habitual cada 15 días, don Mario Aguilar, para hablar de la crisis que está viviendo, entre otras cosas, el profesorado en ANCUD, que recordemos, le están pagando a cuentagotas su sueldo, un porcentaje miserable, una cuestión que se ha extendido durante meses y que no encuentra solución. Y eso es muy triste, Mario, porque la verdad es que la gente, y me ha tocado ver algunas historias en Facebook, está haciendo rifas, colectas, porque, sobre todo en el sur, donde las condiciones del invierno son muy extremas, sin plata, si tú no, la gente que vive de su sueldo, pasa un pésimo invierno. Si no tienes para comprar leña en el sur, es muy durísima tu vida. Es muy durísima. Oye, bueno, esto es un caso que finalmente podríamos hablar incluso sobre derechos humanos también. Pero antes sobre esto, Mario, quería, mientras nos conectamos con el dirigente de ANCUD, por supuesto, tu mirada como profesor de esta conmemoración y quizás la falta de educación en derechos humanos que tenemos en la malla curricular, etcétera, ¿no? Bueno, mencionar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, universal, precisamente lo que buscó fue establecer un piso universal, un piso donde, independiente de las culturas, las ideologías, las visiones de vida, todos estuviéramos de acuerdo en que eso era algo intocable, los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, todo intento de relativizar su aplicación o su respeto, todo intento de explicar, mire, aquí se violaron los derechos humanos, pero lo que pasa es que ocurría esto, digamos, viola ese principio fundamental de universalidad y de piso básico de relación entre las personas. Desde el punto de vista de la educación, es algo que nosotros debiéramos formar a las personas en el respeto a los derechos humanos, en ese piso, en esa condición de intocables los derechos humanos, cualquiera sea el contexto, cualquiera sea la situación y la condición en que nos encontremos, es básico. Pero lamentablemente en nuestro currículum, herencia de la época de la dictadura, obviamente, donde el tema era un tema tabú, o era un tema que obviamente no querían tocar y ni querían tratar, y después posteriormente no ha tenido en el currículum escolar suficiente fuerza. La primerísima prioridad que tendría que tener en el tratamiento tiene una incorporación transversal, se supone que se va tratando, digamos, en las distintas asignaturas, pero por la importancia que el tema tiene, a mí me parece que ha sido débil la presencia en el currículum de los derechos humanos y por lo tanto ahí hay un tema que tenemos que corregir. Que hay que corregir, y en el contexto de los 50 años, donde lo que se conmemora precisamente es una etapa negra en nuestra historia respecto al avasallamiento de los derechos humanos, porque eso fue lo que ocurrió. No es que se violaron puntualmente en unos casos específicos, claro, que siempre también son condenables, pero el caso chileno todos sabemos que fue más grave porque fue una política sistemática de Estado. Violar los derechos humanos como una herramienta política, es decir, producir el terror en la población a partir de mostrar que se asesinaba gente, se torturaba gente, se degollaba gente, se desaparecía gente, justamente para imponer una situación de poder. Es muy terrible lo que ocurrió en nuestro país. No fueron hechos puntuales, alguien que se volvió loco, ¿no es cierto?, y disparó, pero fue como una cosa personal. No, esto fue una política sistemática de Estado. Se crearon organismos para violar los derechos humanos. Se generó desde la máxima autoridad del país una orientación a que los derechos humanos fueran violados. Es muy grave y por eso es tan grave hoy día el negacionismo. Yo entiendo por negacionismo el negar la existencia de esos hechos. Y por supuesto que eso es muy dañino porque en el fondo lo que busca es como validar lo que ocurrió. Y no podemos validar violaciones a los derechos humanos porque entonces traspasamos ese piso universal en que estamos de acuerdo, se supone que en el mundo entero, respecto a que esos derechos son los fundamentales y básicos a respetar. Y no podemos negar tampoco que, o sea, lo que vino después, por supuesto, no se podemos negar que se violó la democracia, que se rompió la democracia y que está todo vinculado. Y no podemos negar que hasta el día de hoy estamos con una constitución impuesta de esa forma, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy hay gente que no encuentra los restos de sus seres queridos. Exacto, con todo lo terrible que eso significa. Están. Exactamente. Entonces, han pasado 50 años y hay gente que dice, bueno, fue hace tanto tiempo, ¿por qué siguen con el tema? Seguimos con el tema porque el tema no se ha resuelto, pues.
Sí. Oye, me parece, estoy muy de acuerdo contigo, y también hay que entender que los derechos fundamentales de los seres humanos son amplios, y dentro de esos derechos fundamentales está la educación. Y por supuesto, eso implica la educación de niños, niñas y adolescentes, implica también que tengan toda una estructura para poder brindarles educación, entre ellos, que le paguen los sueldos a los profesores, así nomás de sencillo lo voy a decir. No tan complicada la cosa. Y que no tengan que estar haciendo bingo y colectas para poder recibir dinero. Que esto ya lo peor de todo es que lo habíamos conversado. Esta no es una situación que sea reciente, es una situación que se arrastra hace demasiado tiempo. Años. Y esto lo vamos a conversar con el presidente del Comunal de Ancud, Carlos Ojeda, quien está en línea ya con nosotros desde Ancud. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Hay un Y problema aquí de audio, estamos. parece, ¿no? Muy buenos días. Sí, ponte por favor los audífonos, Mario, para que puedas escuchar a Carlos y podamos tener esta conversación. Carlos, partamos por contar la situación que se arrastra hace meses ya entre los profesores y profesoras de Ancud y, por supuesto, me imagino, los colegios, y por supuesto que afecta directamente también a niños, niñas y adolescentes. Cuéntanos, por favor, Carlos, lo que están viviendo. Sí, exactamente. Mira, en realidad son 8 años de no pago de cotizaciones. 8 Esa es la, años. esa es la firme, como se puede decir. Y del año pasado se empezó a disminuir, ¿cierto?, nuestro sueldo a fin de mes. Y para hacerlo más cortita, este mes tuvimos el 40% de nuestro sueldo. 40% del sueldo. Líquido. No Líquido. te lo Líquido. puedo creer. No, sí, es terrible, terrible. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Gusto don Mario, saludarte. bien. ¿Y qué están Bien, haciendo gracias. para poder vivir? Porque básicamente esa es la pregunta, perdón que sea así de directa, pero uno no vive con el 40% del sueldo, que tampoco son, digamos, los sueldos altísimos, ¿no? Son sueldos Claro. normales del común de las O personas. sea, sueldo de profe nunca... Nunca ha sido... Muy bueno. Claro. Exactamente. Sí, no, mira, en realidad los sábados generalmente se están haciendo unas ferias libres, que las colegas y colegas venden productos y ahí la comunidad nos está ayudando también en ese sentido. Los otros comunales de Chiloé, por ejemplo, Castro, Quillón, Dalcahue, nos han enviado canastas de alimentos. Castro nos ayudó con 20 gift cards de 40.000 pesos para los colegas que están más débiles económicamente en este sentido. Y No así puedo nos creerlo. estamos barajando. Y Tienen ahora que el ir a vender a la 17, feria, me está ahí. Es que parece sí, una increíble. feria libre. Es que te juro que, o sea, yo no encuentro nada de malo en ser feriante e ir a vender a la feria. Digamos, hay muchas personas que lo hacen, pero no porque no te pagan tu sueldo. Exacto. No, sí, Eso terrible. es, o sea, esto es realmente impresentable. ¿Y qué razón les dan para no pagar el sueldo? Simplemente no hay plata. Y ahí hay un tema, estimado, porque no sé si tú leíste el reportaje que sacó Radio de la Isla de Ancud, donde se cuenta que el padre del diputado Mauro González, que es de Renovación Nacional, creó una empresa 2 meses antes de que su hijo sumiera y se adjudicó trabajo en el municipio de Ancud No te por creo. 300 millones de pesos. Esto fue una licitación, Algo- por lo tanto hay que investigarlo ahí, pero ¿hay plata para eso? ¿Y no hay plata para pagar los sueldos? No te puedo creer. Sí, mira, yo quiero que Carlos, a ver si nos puede contar un poco, porque yo obviamente he estado conversando con mis colegas de Ancud, ¿qué evaluaban ellos de los organismos del Estado? Porque aquí hay un municipio que ha sido muy ineficiente, muy negligente y yo creo que corrupto también, porque en esos 8 años que Carlos describe ha habido mucha corrupción y manejos de plata raros, secretarios generales de corporación que se estaban unos meses y se iban con unas indemnizaciones millonarias, han habido cuestiones bien truchas y turbias. Pero además la pregunta es, ¿qué ha pasado con los otros organismos del Estado? La Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Educación, el claro. mismo Ministerio de Educación, si les han dado soluciones. Yo sé la respuesta, pero quiero que Carlos la cuente porque ellos lo han vivido muy dramáticamente. Porque aquí lo que hay es un abandono del Estado. Yo Total, lo veo de pues ese estamos modo, un viviendo abandono del esto hace Estado, cuánto. donde los organismos encargados y responsables de la fiscalización no han cumplido con su labor. ¿Y quiénes pagan? Pagan mis colegas y sus familias y pagan todas las comunidades escolares porque obviamente el sistema escolar ahí en Ancud funciona con total anormalidad. Carlos, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con esos organismos? Mira, en realidad han sido bien
bien lenta, extremadamente lenta, pero al fin y al cabo, con todas las reuniones que comenzamos nosotros el año pasado con la mesa de educación de ANCU, que estaban insertos también los asistentes, el viernes 23 de junio del mes pasado tuvimos una reunión, fue la última, y ahí el ministro de Educación nos dio dos acciones, nos entregó dos acciones, que es un administrador provisional que llega a ANCU más o menos el 15 de este mes y el adelantamiento de la SLEP Chiloé. Esas son como las dos acciones que nos entregaron para que podamos solucionar, entre comillas, nuestro problema de plata. La pregunta acá, bueno, el sostenedor entonces es el SLEP. No, todavía no. ¿Todavía no? Sigue todavía siendo no. el municipio de Castro. Todavía sigue a siendo través el de una municipio. corporación. Nosotros hemos hablado aquí antes de las corporaciones, esta Totalmente. ley que es rara, que se prestan mucho para irregularidades, y ANCUD es un ejemplo muy concreto de eso. Y acá entonces hay un abandono completo porque si en la corporación no se está haciendo cargo, que es el sostenedor, esto debería tener sanciones de parte de otro organismo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que no ocurre. Eso es lo que nos pasa. Y aparte de las otras reuniones que igual hemos tenido, claramente a nosotros nos han dicho de que a ANCU no le pasan plata simplemente porque al señor alcalde, don Carlos Gómez, ya se le entregó esa plata y él es el que... Le dio otro fin. Exactamente. Como por ejemplo, lo que te contaba, la licitación, 300 palitos para allá. No, se han habido muchísimas irregularidades. Y ojo, Carlos no contó del último mes 40% del sueldo. El anterior fue 58% del sueldo, ¿no? 58, sí. 58, ¿Cómo? ¿Pero cuántos y meses sin después pagar el sueldo completo estamos? Dígalo al tiro, Carlos. un mes y medio. Un porque el mes mes y anteri- medio. Sí, porque el mes de abril nos pagaron, pero nos pagaron en 2 cuotas. No te puedo. No, sí, pero sí. Y pero es que esto es impresionante, es que no se puede vivir de esa forma. Bueno, pero No eso hay decimos una, que es no hay una dramático. es demasiado dramatismo que tengan que terminar yendo a la feria para poder sobrevivir. Sobrevivir, porque De- ni siquiera se puede vivir bien de esa forma y con este invierno crudo que estamos viviendo. No. Y aparte que aquí en ANCUD la mayoría de las escuelas son rurales y tenemos que viajar y plata ya para llegar a la escuela no hay. Sí, eso es lo lamentable. Y tenemos colegas también con crisis de pánico. Por supuesto, es que no es se- para menos. ¿No? Claro. Sí, y eso estamos hablando Exactamente. del sueldo líquido. Además, son 8 años en que las no cotizaciones cotización. previsionales han estado en un pago totalmente irregular. Hay colegas con 3, 4 años de deuda previsional, colegas que no Y pueden eso se sigue jubilar. acumulando. Se sigue acumulando, exactamente. Claro. Si no le están pagando ni siquiera el sueldo líquido, menos le están pagando la previsión, ni ponen al día la deuda que tienen para atrás. ¿Cuántas son las personas afectadas con esto? ¿Tenemos ese dato, Carlos? Mira, docentes somos 340. 340 y asistentes son como 250, algo así. O sea, son Somos como 600 personas. Exactamente. Como Un 600 montón de familias. gente. 600 familias, exacto, no 600 personas, son 600 familias afectadas por esta situación. ¿Qué podemos hacer para presionar que esto suceda? Porque además Leo, y aquí Mario, por favor, si nos puedes dar detalles, digamos, estamos viendo que esto no sucede solo en ANCUD, este es el caso quizás más dramático, porque además llevamos meses contándolo, pero también sucede en Punta Arenas, que están en huelga, en la región metropolitana, en Tiltil, que lleva años, que también hemos conversado esa situación, ¿no? San Bernardo, San José de Maipo, o sea, no es Lota. una situación aislada. La Serena. Mira, son 70 La comunas en el Serena, país qué rica, que tienen por favor. algún nivel de deuda previsional, desde casos extremos y graves, que no se llega ni siquiera al sueldo líquido como ANCUD, hasta otros casos que tienen meses de atraso, pero se llega a 70 comunas en el país donde hay esta irregularidad. ANCUD, por supuesto, hemos solidarizado con ellos y porque es ya extremo, pero es un problema generalizado. Mira, y nos parece a nosotros que la solución tiene que ser que el Estado asuma esta deuda, el Estado central, luego vea cómo Ordena la plata. ordena con los municipios, les descontará a futuro. Claro, después del Fondo Común Municipal, eso lo pueden Exactamente, pero esta situación es inaceptable. A mí me parece una vergüenza que el Estado de Chile tolere que existan profesores, trabajadores y trabajadoras que no reciben su sueldo, familias que no tienen para su sustento básico,
comunidades escolares que se ven afectadas porque ellos obviamente han tenido que paralizar funciones, no hay una normalidad en el funcionamiento, lo mismo pasa en Tiltil, lo mismo pasa en San Bernardo, lo mismo pasa en todas estas comunas. Esto es demasiado grave como para que le sigan quitando el bulto, porque además, ¿qué te dicen las autoridades? Este ministro, pero también los anteriores dijeron, mire, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros entregamos las plata. ¿Cómo no van a poder hacer nada el Estado frente a una flagrante violación a derechos básicos? Estábamos hablando de los derechos humanos. Exacto. Y el derecho al salario, el derecho al trabajo es también un derecho humano fundamental. Y a un trabajo decente, ¿no es cierto?, digno. En condiciones Pregunta por qué adecuadas. no se mete la Contraloría, así que andan tan... Bueno, Claro, por eso, claro, exactamente. exacto, Por Hassan. eso yo hacía el punto de Ni los la organismos Contraloría, fiscalizadores. ni la superintendencia, ni el ministerio mismo, No, que también debería estar ahí. ¿Cómo no van a exactamente. sancionar a esa corporación de alguna forma? Bueno, eso, a mi entender, además, debería haber una normativa mucho más dura, aparte de enfrentar el problema de la deuda con un aporte del Estado y una ley especial si se requiere, que perfectamente se puede hacer. Aquí hemos visto cómo se hacen leyes en 24 horas cuando un partido político se vio afectado. Aquí podría haber una ley rápida, pero además debieran ir presos los alcaldes que cometen estas irregularidades, Totalmente porque de no les acuerdo. pasa nada. Aquí existe una total impunidad. El alcalde Tiltí, las distintas autoridades robaron a manos llenas, no pasó nada. El alcalde Cerro Navia, en su momento también llevó una deuda tremenda. El alcalde de Valparaíso, el anterior al actual, heredó... Jorge Castro. Castro dejó una herencia de una tremenda deuda y no les pasa nada. Siguen circulando, siguen siendo candidatos, se postulan a cargo, como si hubieran hecho una gran gestión cuando han generado estos desastres. Y aquí hay responsabilidad del alcalde actual, pero también de las administraciones anteriores. Carlos lo sabe, ¿no es cierto?, que esto es una cuestión que se Exacto. acumula y no les pasa nada. No les pasa nada. Este es el país de la impunidad. Y estamos todos preocupados de fundaciones que no sabemos si cometieron algún ilícito aún, porque solo se comentan porque se comentan. Quizás lo que Rodrigo comenta es más claro de que fue una fundación armada para apenas 2 meses antes. Reina Madre dice que se acuerda que la situación de Ancud la denunciamos aquí en el programa en enero, me parece, dice, y es terrible que ni Contraloría ni el Ministerio Público se hayan hecho parte de esta investigación y de la sanción que deberían tener estas personas. Ya individualicemos también esto, ¿no? Por supuesto. ¿Quién es el exacto. sostenedor directo de la corporación? Pero ¿quién es el alcalde que está encargado de la corporación, digamos, el director? El alcalde de Ancud, Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Gómez. Carlos Él es Gómez. el presidente de la Corporación de Ancud. El presidente de la corporación de Ancud, que siempre el alcalde o alcaldesa, ahí está, Carlos Gómez. Esa es finalmente la persona que tiene que El hacerse responsable. responsable de todo lo que estamos viviendo, aunque, o sea, él debería estar aquí en La Moneda todos los días hasta que no le respondan. Aquí, al ladito en el Ministerio de Educación, todos los días hasta que no le respondan para poder solucionar este problema, si él no es el que se siente más responsable, ¿no? Pero si es que lo es, debería estar también siendo investigado, ¿no? Por favor. Lamentablemente, no, como se dice, los buen chilenos el gobierno no lo pesca a Carlos Gómez. Por lo mismo, porque ya se le entregó las plata y él no... No, la derivó no a otro las- lado. la derivó en otro... y ahora Claro. último está desaparecido, no nos quiere dar la cara, Ah, supuestamente está con licencia. desaparecido en acción, como se dice por ahí. Exactamente. Con No ha licencia, llegado, lo que falta. no ha llegado a los consejos municipales tampoco. No Bueno. te puedo creer. Ah, ya, pero Ya, desaparecido. o sea, por favor, realmente. o sea, hay abandono de deberes ahí. Yo digo que hay abandono de deberes. Total. Sin total duda alguna hay de abandono de deberes. Cuando tú no estás pagando el sueldo a tus trabajadores, que dependen de tu directa responsabilidad, hay un abandono de deberes. Y más encima ahora se esconde. Aparecen estas licencias médicas, no llega a los consejos municipales. En una crisis tremenda como la que hay una irresponsabilidad muy grande. Y no les pasa nada. Eso es lo que yo quiero recalcar acá. No les pasa nada a todos estos alcaldes, a estos secretarios generales de corporaciones, mira, si se hiciera una investigación, la propongo para investigación periodística, las indemnizaciones que se autopagan los secretarios generales de las corporaciones cuando pasan por estos cargos. Como las corporaciones no son parte de la estructura municipal directa, la fiscalización de Contraloría existe, pero es indirecta, es sobre los fondos que el municipio aporta, pero no sobre la gestión misma de las corporaciones. Entonces ellos se pueden poner, y así ha ocurrido, y en Ancud ocurrió, tú lo sabes, Carlos, que anteriores secretarios generales de corporación se pagaron unas indemnizaciones terribles, digamos, terribles en términos ofensivos, porque mientras los colegas no tenían su sueldo,
ellos estaban pagando millonarias indemnizaciones por estar unos pocos meses trabajando. Entonces ha habido cosas muy vergonzosas, muy irregulares. En este momento tenemos esta cosa de las fundaciones, que a mí me parece bien que se fiscalice, me parece bien que el abuso sea controlado, está muy bien. Pero estamos llenos de abusos que están pero comprobados. Estamos llenos de abusos, Claro. llenos de abusos de gestiones y como que los alcaldes en estas irregularidades son como intocables. Y eso a mí me parece grave porque se va generando la impunidad y se va generando la señal de que puedes robar, puedes administrar mal. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Exactamente, eso es lo grave. Miren. Dale, por favor. A todas luces, la situación en Ancud es una vergüenza, es intolerable y es parte de una práctica que se repite mucho en Chile. El Estado, indirectamente, es el empleador de los profesores y profesoras que no están recibiendo su salario. Entonces uno pregunta, el Estado tiene recursos, plata hay, ¿por qué no paga entonces? El problema es que con la educación municipalizada tenemos 346 municipios que tienen distintos niveles de ingreso y hay municipios que simplemente no tienen los ingresos suficientes para pagar estas cosas o pasan a corporaciones que tampoco tienen esos ingresos. Cuando uno entrega responsabilidades como responsabilidad de la educación sin entregar el presupuesto necesario para cumplir con esa obligación, este tipo de cosas van a pasar. Por eso tenemos la historia de cómo municipios con bajos recursos terminan usando lo que tienen para pagar a veces los camiones de basura y no pagar los profesores, no pagar las cotizaciones porque eso es algo de largo plazo. Una serie de cosas que todo se remite al final a la falta de recursos. Entonces estamos hablando de 346 comunas y la idea a mediano o largo plazo para resolver este problema es fusionar a 70 servicios locales de educación, ¿no? El SLEP en el caso de Chiloé va a estar en 2025, pero si se fusionan las comunas que no tienen los recursos y no se entregan más recursos al SLEP, el problema tampoco cambia en realidad. Exactamente. Entonces yo tengo una diferencia, yo creo con Mario que yo soy relativamente positivo frente a la idea de los SLEP. El problema de acá es la mala implementación por la falta de recursos que se están entregando a esta nueva modalidad de entrega. Si uno pone todo en la responsabilidad del Ministerio de Educación, va a posiblemente pagar los recursos asumiendo que tiene dinero. Si no se entrega los recursos a Mineduc, tampoco va a pagar. En ese sentido, no es física cuántica, es la cuestión. ¿Tiene la plata o no tiene la plata? Después, velar por el buen uso de recursos, se asume que va a ser más fácil a nivel SLEP que si lo hace a nivel municipal, porque no está funcionando la fiscalización en esto. Ve que hay una posibilidad de las reformas educacionales que están en camino, que dice el ministro Ávila, de resolver estos problemas a mediano plazo, porque el problema puntual de Chile es una vergüenza que hay que presionar simplemente estando en la calle hasta que paguen, punto. Pero para que no pasen más cosas de ese tipo en el futuro, ver institucionalidad que podría ayudar en camino, digo. Sí, bueno, Carlos contaba recién que una de las, comillas, soluciones que les dio el ministro fue adelantar el ingreso de los SLEP. Y puede aparecer como algo mejor en el sentido de que dejan de administrar estos que están ahora, que han sido de una negligencia extrema, ¿no es cierto? Eso podría parecer, pero la experiencia nuestra es que los SLEP no mejoran la gestión significativamente y que por el contrario, incluso en el caso del SLEP de allá de la isla no es solo Ancud, sino que son todas las comunas de la isla, claro, las que incorpora ese servicio local. Y ocurre que hay municipios que están aportando recursos. Muchos de los municipios aportan recursos de su propio fondos municipales, aportan para la educación, y cuando pasan a los SLEP esos recursos dejan de recibirse. Exactamente. Ojo, ahí hay un problema, porque Ñuñoa cuando ahora aporta. Nosotros aportamos. Una cantidad importante, mucho. Creo que cerca de 1.000 millones o más, creo. Perdón, eso es dinero del municipio. Y nosotros no podemos usarlo en pagar sueldo ni eso, pero sí lo usamos en infraestructura, en gestión, en mejora de los colegios. Gasto directo del municipio no se pasa a ninguna corporación. Eso es el punto. ¿Va a la corporación? Actualmente los municipios, tanto en DEM como en corporación, entregan recursos de educación. Hay subvención, casi todos los municipios, porque la subvención que llega del Estado no alcanza. Claro. Y cuando pasan a SLEP, obviamente el municipio, que ya no son sus colegios, deja de entregar esos recursos. Claro.
Entonces, La pregunta es quién va a reemplazar y aumentar y los esa recursos. pregunta la estamos haciendo ya con los ELEP en funcionamiento. Si los ELEP en funcionamiento, entre otras cosas, No han empiezan a funcionado, tener claro. problemas de que no hay calefacción en los colegios, de que no hay el material didáctico oportuno, que no hay Hay petróleo libros, para quiero los... anunciar que hay libros que todavía no llegan. Bueno, se Denunciar, empiezan a perdón. producir una serie de problemas, por lo tanto los SLEP no han sido solución. Si nosotros estamos en contra de la municipalización, toda la vida hemos demandado de la desmunicipalización, pero nuestra propuesta era volver a una gestión directa del Estado, como es en muchos países del mundo. No estábamos inventando el café con leche con esa propuesta, y además había una experiencia histórica en Chile de la educación fiscal que había sido muy exitosa. Entonces estábamos proponiendo algo con fundamento. Se creó esta entelequia de los SLEP, a nuestro entender no han funcionado, y el proyecto de ley que hay en el Congreso tampoco aborda los temas de fondo, no aborda el tema financiamiento, se siguen financiando por subvención, igual que el privado, lo cual nos parece que no es correcto que la educación pública tenga un financiamiento inestable, porque eso es lo que es, y debiera haber financiamiento matrícula, basal. que O sea, varía en bastante. ANCUT lo que hay que hacer es determinar cuántos son los alumnos, cuánta es la dotación docente, cuántos colegios existen, cuál es el presupuesto que financia eso, y entregarles eso, lo que se llama presupuesto basal, financiamiento basal. Súper de acuerdo. Eso no existe y tampoco se soluciona en el proyecto de ley. Entonces, yo no estoy seguro que vaya a ser una gran solución para ANCUD el adelantar los SLEP. Y el administrador previsional sí, porque significa, eso aporta, y nosotros lo propusimos, porque significa que el ministerio nombra una persona que administra directamente los recursos, no pasan a la corporación, sino que directamente este administrador provisional designado por el Ministerio de Educación empieza a administrar los plata, y eso en otros momentos ha servido. En San Fernando sirvió, por ejemplo, en su momento para normalizar la situación gradualmente, pero irla normalizando. Así es que Carlos nos dirá si ellos están contentos con esa solución, pero a mí me parece que son soluciones todavía muy, muy parciales. No, exactamente, son para nosotros como soluciones parches nomás, al fin y al cabo. Porque, como decía usted, don Mario, que el adelantar el SLEP, ya, sí, pero lamentablemente sabemos por todos que el SLEP no ha sido buena ¿cómo La se instalación, llama? claro. La instalación, Sí, exactamente. sí, eso ha sido muy Y- complejo. Mm. Y en cuanto al administrador provisional, eso sí a nosotros nos acomoda bastante porque él va a administrar las platas, y nos aseguraron por lo menos que nos iban desde este mes, julio, ya no empiezan a pagar cotizaciones y el sueldo completo, bruto. Perfecto. Pero eso sí, de todo lo que nos deben, eso lo tiene que cancelar la municipalidad o la corporación en este caso. Sí, eso. Increíble. Y ahí cloteamos. Claro, ahí es donde esto puede tener para rato, ¿no? Y no Exacto. corresponde, y es una injusticia tremenda. Carlos, muchas gracias por estar en este contacto desde ANCUD, y esperamos que vamos a seguir, por supuesto, muy atentos y atentas, porque esto se tiene que solucionar. O sea, no puede volver a pasar que hacemos esta denuncia y queda en nada. Así que vamos a estar atentos a que esto, que pase algo con esto, y que ojalá por lo menos se cumpla lo que ya les prometieron, y es que empiecen a pagar las cotizaciones, y por supuesto que también les paguen el sueldo completo, que es como una base, un mínimo, un piso para poder seguir conversando. Muchas gracias, Carlos, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Y que Gracias, todo gracias a mejore. ustedes. Un Vale, abrazo, gracias. Carlos, un saludo a todos mis colegas de ANCUD. Eso. Vale, Un gracias. saludo a todos los profesores y profesoras de ANCUD, de Chiloé, en todo su extensión. Mario, muchas gracias también por traernos este tema, y por siempre también estar atento a conversar sobre todos los temas que están pasando y que son tan importantes, y que parecen no tener el foco, como no tienen el foco de la prensa. Exactamente, como que no existieran. Exacto, es como si no existieran. Y ocurre que existen y son muy graves. Y mira, yo creo que este problema tiene solución, no tiene solución en el marco de la institucionalidad actual. Aquí lo que está mostrando es que la educación pública requiere un cambio mucho más de fondo, cirugía mayor, y en general la educación. Yo creo que incluso el sistema particular subvencionado, que a veces la propaganda lo muestra como muy fantástico, nosotros también siempre estamos denunciando situaciones de no pago de sueldo. Se dan situaciones parecidas también, en muchos Absolutamente casos, cierto. porque el sistema de financiamiento por subvención no es un buen sistema para la educación, porque es una lógica de mercado. Es decir, hay que salir a captar clientes, mantener esos clientes, y ocurre que colegios como ANCUD, donde hay alta ruralidad, donde hay o distintos colegios con distintas situaciones donde la asistencia tiene sus inestabilidades,
finalmente son castigados por atender precisamente alumnos con más complejidades y ocurre que debería ser al revés. Exacto. Por atender alumnos con más complejidades deberían tener un financiamiento especial y ocurre que lo contrario, aquí se les castiga con este sistema de financiamiento. Absolutamente de acuerdo. Muchas Ay, gracias, ay. Mario. Como siempre, Camilo Candia dice, ¿dónde está Contraloría? Gladys del Pilar, el presidente Boric, cuando vino a la región de los lagos en Alerce, dijo que eso se debe solucionar lo antes posible, en mayo de 2023. Bueno, estamos en julio y no ha pasado. Reina Madre dice, pregunta seria, ¿qué está haciendo Contraloría ante lo de los profes de ANCUD? Weichaf, imagínense las condiciones difíciles en que se desarrolla la educación en el sur, con frío y malas aulas. Carolina dice, profesores cansados y colapsados difícilmente pueden otorgar una buena contención a sus alumnos. Patricio Alonso Vega, es el abandono del Estado. No hay otra explicación. Esteban, ¿se puede demandar al Estado? Mario Aguilar, bueno, sí, lo dice. Sonia dice, Carlos Gómez, alcalde de Ancud, ¿de qué partido político es? Independiente, ¿ah? Independiente Pro Frente Amplio. Independiente pero Frente Amplio, Sí. pucha. Pau Pau dice, sí, pues las indemnizaciones, los sueldos y todas estas corporaciones financiadas 100% por el papi Estado que tanto les gusta. Joel Moya Morales dice, el pago de las subvenciones debiera tener como requisito tener al día el pago de las remuneraciones y la previsión. Muy de acuerdo también con eso. Un abrazo, muchas gracias. Me encanta Mario, dice Danitza Valdea. Y Magdalena Greswell dice, ojo, los profes públicos no tenemos seguro de cesantía porque nos regimos por el estatuto Exactamente, docente. no tienen seguro de cesantía mis colegas, es verdad. Impactante. Gracias, Bueno, Mario. gracias ¿ah? a ustedes por el espacio.